Hola Andrea, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola Bautista, gracias a ti por invitarme. Emocionado por tenerte acá. Sos mi primera invitada de España, primera de muchas. Así que muchas gracias. Un honor. Mm, Qué presión ser la primera en algo, ¿eh? Está bien, está bien. Sí, siempre hay presión en hacer algo por primera vez en general, pero está bueno, hay que desafiarlo. Vi que hablas un poco de eso. Y vi todo el contenido que haces y creo que está muy bueno, está buenísimo esparcir contenido como ese y vi que hablas particularmente mucho de la autoestima, que es lo que más me gustaría tocar hoy, entre otras cosas. Entonces me gustaría arrancar preguntándote qué es lo que vos, o sea, cómo definirías lo que es el autoestima. Cada vez que alguien me pregunta eso, Bautista, empiezo a temblar porque digo, a ver, ¿por dónde tiramos? Porque la autoestima considero que es un concepto muy manoseado. Creo que llevamos ya muchos años en redes sociales, en libros, en vídeos de YouTube, hablando de este mismo concepto, tanto que lejos de acercarlo, lo hemos alejado a la gente. No se está llegando a entender bien qué es la autoestima a la población general, que al final es lo que nos interesa. Lo importante no es que los profesionales, los psicólogos, los psiquiatras nos entendamos, sino que la gente pueda comprender qué es la autoestima y cómo aplicarla. ¿Cómo le explicaría yo? Yo siempre pienso en esto, porque a mí me gusta que cuando alguien me habla de un tema que yo no conozco, yo poder entenderlo. Yo siempre pienso en mis primos pequeños. ¿Cómo se lo podría explicar a un niño de 7, 8, 9 años? La autoestima es esa visión que tenemos de nosotros mismos, pero no es una visión realista, es una visión subjetiva, llena de historias, aprendizajes y de cómo nos han visto los demás, de cómo nos han hablado los demás, de cómo nos han tratado los otros. Así que yo te diría que es esto, es esa percepción que tenemos de nosotros y esta percepción se va modulando, se va modificando conforme nos van pasando cosas en la vida. O sea, no es un concepto fijo. Vos podés tener momentos de autoestima baja, momentos de autoestima alta, pero vi que hablabas un poco de que hay bases para mantener como en los contextos más complicados o momentos difíciles que todos atravesamos, obviamente. Vi que hablabas como de pilares para mantener una autoestima más o menos fija con sus Ujú. variaciones. ¿Podrías explayar un poquito en esto? Claro, me ha gustado que me dijeras, claro, puede modificarse y puede fluctuar, como cualquier cosa, las emociones. En un Mm. día sentimos muchas cosas y eso no quiere decir que porque yo sienta tristeza en un momento dado tenga una depresión. Pues lo mismo Mm. con la autoestima. La autoestima fluctúa y va a haber épocas en nuestra vida que, bueno, nuestra autoestima tienda a ser más baja, pero porque tiene su explicación. Hay causas que han hecho que esta autoestima baje. ¿Qué son estas bases que comentabas tú antes, Bautista? Pues es eso que podemos trabajar y que yo propongo en redes sociales, en los libros que escribo, en terapia. Es eso que podemos incidir y nos va a ayudar a fortalecerlo, como quien va a hacer deporte, va al gimnasio, está fortaleciendo el músculo, pero puede que tenga una lesión en un momento Mm. dado. Eso no quiere decir que te estés curando de cualquier enfermedad futura. Te estás un poco, estás previniendo que quizás en una época más complicada tú puedas tener bases. Estas bases, para que no se me confunda y se malinterprete, son bases que se pueden entrenar, pero no son mágicas, requieren de Mm. tiempo, requieren de un proceso y la mayoría de ellas están asociadas a habilidades, habilidades emocionales, para poder entendernos un poquito mejor. ¿Cómo sería eso? ¿A desarrollar habilidades emocionales? Por ejemplo, mejor comprensión de tus emociones. Esto sería Mm. un pilar muy importante cuando hablamos de autoestima. Pero claro, vamos rascando y podemos sacar muchísimos pilares. Pero si tuviéramos que resumirlos en los más básicos, una persona con una autoestima que pueda estar más estable a lo largo del tiempo, a pesar de que le pasen cosas malas, uno, entender
las emociones que vas sintiendo. Eso es el pilar más importante. Número dos, ser conscientes de mi cuerpo, de qué Mm, le pasa a mi cuerpo, cómo se encuentra, qué necesito. Yo siempre esto es una pregunta que hago a las personas. ¿Tú sabes lo que necesitas? Y la gente se queda con los ojos ojipláticos diciéndome, pues no lo sé, no sé qué necesito. Y mm, tercer pilar, que este quizás puede resultar abstracto, filosófico, saber quiénes somos. Y para ello hay que indagar en nuestros valores. sí, sí, sí. Imaginé que ibas a mencionar algo de los valores. Mm, Me acuerdo una de las entrevistas que hice con Pia, que es una psicóloga, también hablamos de estos temas un poco, y ella hablaba de que los valores son pilares centrales, que son lo que nos va a mantener, que después podemos sufrir fluctuaciones o desbalances químicos, que tengamos días malos, días buenos, épocas malos, meses malos, todo. Pero si vos te mantenés fijo en tus valores, vas a tener esa estructura que te va a poder mantener un poco sin que te derrumbes totalmente. ¿Y qué proponés que puede hacer la gente para comprender sus emociones un poco mejor? mm, Primero que quieran hacerlo, porque Mm, no sé, Bautista, tú qué opinión tienes sobre esto. Afortunadamente, la gente ya conoce un poco más acerca de lo que es la salud mental y la importancia de cuidarnos a nivel emocional, pero a veces me da la sensación de que es muy trendy. Está de moda, yo lo me es. compro ese libro, me veo cuatro vídeos, pero luego no aplico nada. Mm, Entonces, lo primerísimo es que la persona quiera hacerlo, que no sea simplemente de cara hacia afuera, yo digo que me cuido o digo que voy a terapia y no es verdad, o voy a terapia y no hago el trabajo, no. Lo primerísimo es que yo me comprometo conmigo y me responsabilizo de mi propia conducta. Ese es el primer paso. Que no sea un lo hago porque lo hace mi pareja o lo hace mi amiga o lo hace mi primo. No, lo hago porque yo quiero y entonces me voy a preguntar, ¿para qué quiero mm. trabajar mi autoestima? ¿Qué es lo que me está llevando a querer trabajarla? Y O no sea, por qué, ¿para tener qué? unas ganas profundas de un deseo de desarrollar esto Sí, sería. porque se va a complicar en un momento dado a lo largo del proceso del trabajo personal que hagas, porque al final empiezas trabajando la autoestima y luego vamos descubriendo que la autoestima está unida a otras cosas. La autoestima no es lo único que podemos trabajar. Y va a haber un momento de desmotivación. Va a haber un momento en el que vas a decir, yo quiero dejar esto y no quiero volver a trabajar en mí. Y ahí, si tenemos claro desde el principio para qué estoy empezando este camino de autoconocimiento, de desarrollo personal, como lo queramos llamar, lo vas a recordar, aunque estés en un momento muy bajito anímicamente y quieras dejar de trabajar en ti. Sí, está buenísimo esto y estoy totalmente de acuerdo porque la motivación es algo que no dura en el largo plazo. Entonces eso de saber por qué estás haciendo esto te va a mantener más en los días malos, en los días buenos. Incluso he hablado con profesionales de la salud que me lo hablaban, o sea, lo mencionaban como en metas mismo de salud, de decir vos querés ir al gimnasio porque, no sé, querés verte mejor en el espejo. No sé si eso te va a servir tanto en el largo plazo, porque la motivación es efímera, se va. Pero en cuanto a herramientas prácticas de alguien que quiere comprenderse más y creo que a los hombres nos cuesta un poco más esto. Hay una dificultad mayor para comprendernos e indagar dentro y esa interocepción es un poco más complicada, creo, para nosotros. ¿Qué herramientas prácticas propondrías para alguien que quiere conocerse más y no sabe muy bien cómo hacerlo, capaz? Qué buen tema este, el sector masculino, el Mm, cómo percibe el trabajo personal. Antes de responder a la pregunta, te diré que yo veo a menos hombres en consulta que mujeres. Y a los poquitos que veo, que a lo mejor es un 10%, que bien, porque ese 10% cada vez está creciendo, hay muchísimos juicios, mm, muchos tabúes
a la hora de trabajar en vosotros mismos. Entonces yo espero que este espacio sea una ventanita para que vean que ir a terapia no es simplemente para curar enfermedades o trastornos psicológicos. No, ahora la gente va a terapia porque quiere conocerse más, porque quiere potenciar alguna habilidad y no tienes por qué estar en un pozo para ir a una sesión cada 15 días o una al mes Mm, e indagar y profundizar. Y creo que en el sector masculino muchas veces se busca porque al final se nos ha educado de manera diferente a hombres y mujeres durante muchísimos años y es normal que tendamos a mm, ver, percibir el trabajo personal, las emociones de una manera diferente. Y es que quizás buscáis mucho la practicidad y creo que en la pregunta que me acabas de hacer se ve muy claro. ¿Qué herramientas me puedes dar prácticas para empezar a trabajar la autoestima? Hombres y mujeres que estéis escuchando esto, la primera herramienta o primer ejercicio que a mí me gusta muchísimo está relacionado con escribir. mm. Yo soy una fiel creyente del journaling porque el journaling es como escribir un diario, como cuando éramos niños. Pero la diferencia es que cuando sabemos qué es lo que estamos escribiendo, puede llegar a ser terapéutico. Ese es un poco el cambio, que no es solamente escribir por escribir. Y yo esto, de hecho, lo trabajo con mucha gente cuando trabajo en procesos individuales y les propongo X preguntas para empezar a indagar dentro. Unos Y yo disparadores. propongo tres. Sí, estos tres disparadores son maravillosos, eso sí. A A ver, veces contame. da vértigo, ¿eh? Hay gente que no quiere hacerlo, que dices, ¡guau! Igual prefiero seguir con mi vida y no querer indagar ahí. Primero, ¿cómo me siento hoy? Y no vale bien mal, hay que definir. Si no sabemos cuál es el nombre de la emoción o del sentimiento que estamos sintiendo, lo definimos. Si sientes alguna tensión, si hay alguna preocupación. Define cómo te estás sintiendo, pero bien mal no puede aparecer dentro de Mm, la respuesta porque eso es subjetivo, que es bien y que es mal. Para ti puede ser una cosa y para mí puede ser otra respuesta. Segunda, ¿qué necesito hoy? Yo. No, uy, pues necesito terminar esto porque mi jefe me lo ha pedido. No, no. Tú, como persona, como individuo, ¿qué necesitas? como para Y sentirte mejor. decimos, claro, o no. O quizás es para llevar el día, Mm, como buenamente puedas. Pero hoy, no digas, no, necesito que me toque la lotería. A ver, quizás ese no es un buen objetivo. Vamos a aterrizarlo a ahora. Entonces, aquí estamos conectando. ¿Por qué? Pregunto lo de qué necesito. Porque estamos obligando a la persona a escucharse, a estar un ratito preguntándose qué le puede ayudar hoy, en el día de hoy, a corto plazo. Y tercera pregunta, ¿qué puedo hacer desde ya para darme eso que necesito? Y ahí hacer hablamos de una cosas acción cortas, específica. accionables, Sí, cortas, que te dan ese sentido de injerencia, decir, bueno, puedo cambiar esto. sí. Y Cuanto más ese. específica, mejor. Suele ser complicado. Al principio nos vamos a algo Mm. genérico. Pues si ves que es demasiado genérico, necesitamos que sea mucho más específico porque si no, se te va a hacer difícil ver si lo estás haciendo o no. Y te vas a quedar en lo genérico. Sí, supongo que eso también se va dando con la práctica, ¿no? A medida que te introducís más en esta manera de procesar las emociones o ver cómo te sentís, vas comprendiendo más primero a vos mismo y después qué es lo que te sirve y qué no, porque le puede salir una cosa a uno, otra a otro, y a medida que vas pasando te encontrás un poco. También es darle constancia, ¿no? Sí, y este ejercicio, si una persona empieza a hacerlo a diario durante una semana, van a pasar cosas, ¿eh? Van a Mm, notar que su manera de escucharse cambia. Es como una radio que al principio no sintoniza y encuentras de repente cuál es el número de esa emisora que querías escuchar. O sea, al principio vas a escuchar el que no se escucha bien y luego logras empezar a oír voces, que mm. no estamos hablando de alucinaciones, estás empezando a entender cuál es el discurso.
Y la persona va a decir, ¿esto es magia? No, esto es introspección. Y lo que pasa es que en el día a día estamos tan ocupados con el trabajo, tareas de casa, si tienes familia, familia, amigos, eventos sociales, que no tienes tiempo para estar en silencio y pensar. Claro, darle un poco de espacio a tu cabeza, básicamente sería. Sí. Eh, También ahí hay un equilibrio fino, ¿viste? Porque uno capaz le da. De hecho, vos hablabas un poco de esto y mucha gente en esto de la autoayuda, y que yo habla de la voz interna. Vi que hablas mucho de eso, que también está muy bueno. Y está buenísimo darse el silencio y es necesario este momento de escucharse y ver qué está pasando, qué necesitas. Pero hay veces que si no estás como familiarizado con hacer esto, esa voz te puede traer cosas que malas, pues somos nuestros peores críticos al final. ¿Y cómo discernís eso entre lo que te sirve, lo que no? Es una pregunta muy complicada porque no tiene una respuesta Mm, muy concreta quizás, pero vos, ¿cómo pensás sobre esto? Justo ayer Bautista tenía una sesión con una persona que está en un momento muy avanzado de su proceso de terapia y me contaba cómo logró no hacerle caso a esa vocecita que tenemos dentro. Yo no sé si Bautista tú veías Los Simpson cuando eras más niño. Sí, ahora también. Yo siempre, yo también, yo soy de esas. Y yo me acuerdo muy bien cuando Bart o Homer tenían al angelito aquí y al demonio aquí. Esa es nuestra voz interior, ese diálogo interno que tenemos. Todos tenemos el ángel y el demonio. ¿Es malo y bueno el uno y el otro? Pues no, porque a veces necesitamos un poco de ese demonio, que es el que nos zarandea y nos dice, despierta, que esto ya no puede funcionar así. Y el ángel a veces es demasiado compasivo y decimos, es que me está tratando como si fuese tonto. Necesito que alguien me cuente las verdades. Y esta persona me estaba contando cómo había tenido ese diálogo y ella decidió a quién le iba a hacer caso. Me pareció espectacular. Y cuando has dicho esto me he acordado de ella. ¿Cómo identificar si nos estamos yendo demasiado en ese bucle de pensamientos? Pues si está siendo útil el que tú estés pensando, continúa. Pero es útil porque llegas de un punto A a un punto B. Cuando no está siendo útil, estás en Es en bucle. A y te quedas en bucle. No hay solución ninguna. ¿Cómo se puede saber esto? Pues si al cabo de 10, 15 minutos te preguntas qué he sacado en claro de estos 10 minutos que he estado pensando, u horas, ¿eh? Y te sale nada, quiere decir que has estado rumiando, que has Mm. estado masticando la información sin llegar a ningún tipo de solución. Lo que pasa es que para el cerebro ha sido como, has estado pensando. Mucha energía. Sí, Sí. sí, sí, sí. Y eso, bueno, viene un poco de la mano con el escribir también. Con el ordenar tus pensamientos sería, porque, viste, uno tiene en la cabeza un quilombo. Quilombo es una Mm. expresión que usamos en Argentina como un barullo, no sé, muchas cosas. Tengo Eh, amigos argentinos, Bautista. Buenísimo. Capaz digo, Afortunado o desafortunadamente. capaz digo alguna cosa expresión y no se entiende, Sí, ¿viste? no te preocupes. Y bajar las cosas a tierra, escribiendo, o yo, una cosa que hago también es hablar en voz alta, ¿viste? Como que cuando estoy pensando mucho y hablo, me hablo a mí mismo. Eso creo que también está bueno, es útil. Puede llegar Lo- a Aquí, ordenarte un poco. fíjate, porque tú tienes yo me da la sensación de que tú tienes bastante autoconocimiento sobre ti. Mm. Y estás haciendo este podcast, quizás no te voy a analizar yo demasiado ya, No me que no psicoanalices. estamos aquí en una sesión. Eh, pero tú eres una persona que es curiosa, que le apetece saber más sobre diferentes temas, por eso estás haciendo esto, porque es algo que te apasiona el curiosear. Y tú sabes que eres una persona quizás que le ayuda el hablar, el Mm. exteriorizarlo. Pero una persona que empieza de cero no sabe si es más visual, si es más auditiva, si le ayuda a hablar, le ayuda a escribir o le ayuda irse a caminar. Hay personas que les ayuda esto. Entonces quizás aquí las personas que nos están escuchando quizás se pueden preguntar, oye, ¿y a mí en qué circunstancias me ayuda a pensar mejor o a sacar mejores ideas?
A mí, concretamente, cuando salgo a pensar, voy a hacer deporte o me voy a caminar, y eso es lo que a mí me ayuda. Pero hay personas que piensan con música. Yo sería imposible hacer esto. O personas que pintan y de Mm, repente les salen las ideas. Que cada uno piense qué es lo que les ayuda y cuál es su habilidad. Pero de nuevo, ¿ves cómo estamos yendo a la introspección, a preguntarnos, oye, a mí qué se me da bien? mm. ¿Quién soy yo? Y ahí esto podríamos entrar en otro tema. Autoestima e identidad. El quién soy, quién quiero ser. A ver, Están muy relacionados. esclarezcamos un poco esto, porque al principio dijiste que era como un concepto medio abstracto y un poco lo es, el quién soy, porque creo que es algo cambiante, ¿viste? Que no sos el mismo hace 2 meses que ahora, ni todo el tiempo es un constante cambio. Entonces, echémosle un poco de claridad a esto. ¿Qué relación hay ahí? Un poco difícil esta pregunta, Bautista? La identidad. Aquí, tu filósofo favorito, no sé si aquí las personas que nos están escuchando tienen filósofo favorito, probablemente sí, si están escuchando este tipo de contenido. Cada filósofo ha definido lo que es la identidad, lo que es el ser. Lo que tienen en común todos es que es algo cambiante, Sí, como bien decías, lo que nos causa bastante incertidumbre y ansiedad, porque al ser humano le gusta lo predecible, le gusta controlar, sobre todo lo que tiene que ver con uno mismo. ¿Qué pasa? La identidad es todo lo contrario. Es verdad que hay una parte más estable, que es nuestra tus personalidad, valores. nuestros valores. Es algo que sí que se va a quedar un poquito más estable porque se construye en un momento de nuestra vida y nos va acompañando, pero todo lo demás fluctúa. Eso no quiere decir que de repente tú seas irreconocible dentro de 3 meses. Eso llamaría la atención, si eres irreconocible, algo ha pasado, algo muy importante en tu vida. Hay una estabilidad. Entonces, que nadie se preocupe, la identidad no cambia tanto. Pero si hacemos un estudio a largo plazo y vemos a una persona con 20 años y otra con 50, esa misma persona con 50, han pasado muchas cosas en su vida, ha aprendido, experimentado cosas nuevas que han hecho que su identidad vaya modificándose. Y aquí si profundizamos aún más en las personas que confían más en sí mismas y las que confían más menos en sí mismas, probablemente una persona que se conozca más y se acepte más, vive mejor cien que por una que ciento no. 100%. Y la relación un poco, porque se me ocurrió mientras decías esto recién, que al tener una identidad diferente a lo largo del tiempo, que sea cambiante, fluctuante, creo que las herramientas que uno requiere para sentirse mejor en momentos diferentes de su vida cambian también. Entonces, capaz en un momento vos te servían ciertas cosas y después tenés que encontrar nuevas. Y en ese espacio entre tenés lo que te servía y el camino hasta que encontrás lo nuevo que te sirve, puede ser un poco del caos que veníamos hablando, de que cae un poco la autoestima y ahí es cuando tenés que agarrarte de los pilares, de las bases. Un poco sería eso. ¿No tiene que haber un poquito de caos en la Tiene que vida o haber. en el mundo? Pero nos da miedo esa destrucción porque el caos conlleva que algo se rompe, Mm. se crea una grieta. Y claro, para cualquier mortal diría, esto está roto. Si está roto y esto no lo quiero. En la grieta también puede entrar luz. Y ahí es donde podemos crecer personalmente. ¿Eso quiere decir que si no te ha pasado nada malo en tu vida, no puedes desarrollarte como persona? No. Pero es cierto que las personas que han vivido cosas un poquito más complicadas y han podido sobreponerse, suelen tener habilidades extraordinarias. Y eso Sí, se puede ver en figuras. ven la vida de otra forma también. O sea, Sí. anteponerte a desafíos también te puede mostrar de lo que vos sos. Capaz, los estoicos hablaban mucho de esto, Ujú. como que el obstáculo es el camino, es una famosa frase, no sé quién de los estoicos la dice, pero
de demostrar que vos podés atravesar eso y así también fortaleces un poco tu autoestima, demostrando esas cosas. De hecho, yo soy de las que piensa que a todo el mundo le pasan cosas desafiantes en un momento dado. Que Mm. porque no hayas tenido una infancia compleja no quiere decir que a lo largo de tu vida tú vayas a tener eventos en los cuales tengas que ver si puedes y desafiarte y retarte. Y yo creo que ahí está el gran poder del ser humano, el anteponerse a eso y darse cuenta de que sí puede hacerlo. Pero antes de enfrentarte a eso, tú no crees que vayas a poder hacerlo. Vas a tener dudas, es normal, la duda es muy humana. Lo que marca la diferencia es el que da el siguiente paso y el que no. Eso ya está dando mucha información y podemos predecir si esa persona va a tener una autoestima más fuerte o más débil. Si se atreve a enfrentar los miedos, sería. Es fácil decirlo, No, ¿eh? sí. Porque luego si nos Sí, ponemos sí, ni en hablar, ni hablar. circunstancia y dices, guau, a mí me da miedo, pues yo qué sé, me da miedo Depende de las que te dé miedo. alturas. Sí. Claro, pero los miedos, si nos damos cuenta y cogemos los miedos más comunes en los seres humanos, normalmente están relacionados o con la supervivencia o con lo social, que al final, si nos vamos años, millones atrás, si tú estabas fuera de la tribu, te morías de hambre. Entonces, morías. Pero realmente todos los miedos que tenemos actualmente, aunque no sea es miedo al león que pueda venir a por mí, están relacionados con la supervivencia. Entonces es normal que nos paralice. Pero la diferencia recae en esto, en la persona que da ese paso y en la que se Mm. queda quieta o en la que recula y se va corriendo. Tengo una frase que te saqué de Instagram que vuelve un poco al diálogo interno y quiero saber, quiero que la expreses un poco, te la voy a leer. Dice, tu paz no empieza cuando todo afuera se ordena, empieza cuando dentro deja de hacerte guerra, empieza en lo que piensas y en lo que eliges repetir. ¿Puedes Mm. expresar un poco esta idea? ¿Qué es la paz mental? ¿No? Puede surgir aquí un poco la pregunta y por qué relacionarla con lo que estábamos hablando de la autoestima. La paz mental no es sentarte en una piedra y ponerte a meditar, simplemente que meditar es maravilloso, ¿eh? Yo me estoy reconciliando con eso porque no lo soporto demasiado. Ayuda, pero la paz mental realmente recae en lo que hacemos en el día a día, en esas decisiones que tomamos en el día a día, en esos caminos que vamos escogiendo en el día a día. Y no quiere decir que tu vida sea tranquila, porque vidas tranquilas hay pocas en este planeta. Es qué hago yo con mi vida, con el caos en mi vida, con las complejidades en mi vida. Y con respecto a lo que decía de lo que piensas y lo que repites, al final lo que piensas son los nutrientes que le damos a nuestra tierra. Y eso va a permitir que tu semilla brote o se muera. Mm. Y si brota, pues somos personas que somos más calmadas. Y eso no quiere decir que seas una persona quieta. Eres una persona que puede decidir y pensar mejor. Yo de verdad clarísimamente podría afirmar que la paz mental, la calma mental está tan relacionada con personas que tienen mayor autoconocimiento y podríamos decir control de sí mismos. Mm. Y Y con porque control lo es primero que tener más viene, información. tener más información para, por lo que veníamos diciendo, para conocerte, más herramientas para gestionar un mal día y poder discernir de decir, bueno, esto es un mal día, no es que mi vida es terrible, estoy teniendo un mal día. Y vengo escuchando mucho ahora sobre generar emociones respecto de las emociones. Por ejemplo, vos decís, yo estoy teniendo un mal día y te sentís mal por tener un mal día. Entonces Ujú. entras en este ciclo de generar una emoción acerca de la emoción, que también es como, es normal y es difícil agarrarse mientras estás haciendo eso, darse cuenta.
Yo te diría, Bautista, que una de las cosas más difíciles es darse cuenta, ¿eh? Después de identificar que uno necesita trabajar en sí mismo, el segundo paso más complicado es decir, me estoy dando cuenta de que estoy entrando en ese bucle. Es complejísimo darte cuenta de que estás entrando en el pozo, que tú mismo te estás metiendo dentro del pozo, porque eso quiere decir aceptar que no estoy haciendo bien las cosas. Y aquí quizás empiezan las comparaciones, los miedos, las exigencias a que yo tengo que hacerlo todo bien, que yo tengo que poder solo, que nadie me necesita ayudar, que yo soy fuerte, independiente, autónomo. Y ¿Y que si cómo pasa lo bajamos contrario, eso un poco? ¿cómo bajamos eso? Necesitamos ser más humildes. Y esto a veces cuesta. Y entender que no está mal pedir ayuda, no está mal identificar que tengo que trabajar algo en concreto. Pero en nuestra sociedad actual parece que todo el mundo lo tiene todo resuelto, que todo el mundo lo Mm. hace todo bien, y eso lo vemos en diferentes áreas, en el deporte, en el trabajo, vemos vidas idílicas y pensamos que porque yo no estoy pudiendo gestionar esto soy un fracaso de persona. No estamos viendo toda la imagen por completo, ¿eh? Nos falta mucha información de los demás, pero Del resto. inevitablemente nos estamos comparando. Sí, sí, sí. Es que es inevitable, la comparación es hasta natural, pero estamos comparándonos frente a una muestra cejada. Es como que no es justo compararse con la superficie de otra persona, teniendo toda la parte de nuestros pensamientos y las mil cosas que pensaste antes de hacer cierta acción, porque vos ves a otro y decís, este la tiene clara, porque solo es eso y nada más. Entonces te pones en una posición que no es justa para vos. E incluso puede Pero llegar a pasar con caemos. amigos, ¿eh? Claro, pero caemos porque nos estamos retroalimentando entre todos. Como vemos que los demás no hablan de eso, yo tampoco voy a hablar porque a ver si voy a ser el primer tonto que le está pasando esto. Y quizás estáis todos igual, y yo lo he visto esto, en un mismo grupo de amigos, darte cuenta de que están todos pensando en lo mismo, en que necesitan hablar más de emociones, en que se sienten inseguros en determinados aspectos, pero como nadie habla, nadie empieza a hablar, todo el mundo se queda callado y todo el mundo parece muy fuerte. Entonces, cuando tú estás en tu habitación, en tu casa, pensando en que, pues no me siento demasiado fuerte en este área de mi vida o no me entiendo, no me conozco, pues no tienes con quién hablarlo. Creo que esta parte, si podemos añadir algo, es fundamental, el poder expresarte en un grupo de confianza y poder hablar sobre estos temas de los que estamos hablando ahora. Mm, 100%. Y también está un poco ahí poder sentirse vulnerable, poder agarrar y decir, bueno, yo voy a ser el primero en hacer esto y a pesar de que no sabes cómo va a reaccionar el resto, hacerlo igual. Y probablemente reaccionen bien, o sea, probablemente les esté pasando lo mismo y digan tipo, ok, no soy el único que le pasa esto. Yo pienso en Ujú. eso bastante, pienso en eso bastante. Ostras, Bautista, la vulnerabilidad yo considero que es ya tener una autoestima en nivel notable, ¿eh? O casi sobresaliente. Es una de las cosas que Estar suele dispuesto a ser costar vulnerable. más. Sí, sí, porque es como desnudarte ante ese grupo de personas y decir, soy yo. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto? Es, es mucha exposición. Entonces, cuando nos exponemos mucho, puede ir muy bien, como bien decías, o nos pueden hacer daño. Porque esto pasa mucho en personas que están empezando a conocerse en una relación de pareja. A veces están en ese tira y afloja porque yo no quiero decir demasiado de mí y tú tampoco quieres decir demasiado de ti, porque no quiero que me hagas daño. No quiero que me conozcas demasiado porque puedes llegar a mi corazón y hacerme daño de verdad. Entonces voy a ser lo más superficial posible, tengo mi coraza, así salgo Mm, inmune de absolutamente cualquier conflicto. Pues esto se puede aplicar a cualquier relación personal. Corazas que nos hacen parecer
fuertes, entre comillas, pero en realidad la mayoría de las personas son osos amorosos, pero no queremos parecerlo porque ¿y si me critican? ¿Y si hablan mal de mí? ¿Y si me quedo solo? ¿Y cómo podemos aprender a lidiar con, con las críticas del resto? Con el pensamiento que tenemos en realidad de las críticas del resto. Porque pocas veces la gente viene de frente y te dice, che, me pareces un boludo, o lo que sea. Mm. En general son construcciones en nuestra cabeza que pueden llegar a ser así o no. Y para mí es más lo tortuoso de nuestros pensamientos que lo que realmente pasa. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con esto mejor? ¿Con las críticas imaginadas o con las críticas reales? De que sepamos que una persona nos está criticando o a las espaldas o directamente. Diría con el miedo a las críticas. Vale. Hablemos de redes sociales Hablemos de redes para sociales. que podamos ejemplificar el tema de las críticas. En redes sociales estamos expuestos a que nos critiquen cada segundo, si Mm. queremos, porque hay tantísima gente que puede opinar sobre nuestra vida que todo el mundo va a tener algo que decir, te conozca o no te conozca. Entonces, partiendo de esta premisa, si nos imaginamos que tenemos un perfil grande de redes sociales o mirando a cualquier famoso, Cristiano Ronaldo, esa persona recibirá críticas a Cada patadas. minisegundo, sí, sí, sí. Si esta persona estuviese pendiente de cada crítica, no estaría donde está, probablemente. ¿Por qué? Porque no querría tener esa imagen y estar así de expuesto. Entonces, me imagino que Cristiano Ronaldo habrá aprendido a tener una distancia emocional de esas críticas. Y yo siempre me acuerdo de una frase que me decía mi abuelo cuando era pequeña. No aceptes las críticas de quien no aceptarías un consejo, un tip de vida. Es una Eso gran para todo. frase. Yo me imagino que Cristiano Ronaldo hará eso, dirá, a mí esta persona me importa, la conozco de algo, me conoce a mí de algo, sabe quién soy, no. Entonces me da igual lo que me diga. Y esto es algo a aplicar tanto para las críticas como para los elogios. Ah, ok. Hay personas que te aplauden sin parar y dicen, Mm. bien, o sea, agradezco que lo estés aplaudiendo, pero no me conoces. Quizás estás reforzando lo demás y no tiene mucho Enalteciendo sentido. el ego de forma Sí. innecesaria. Sí, sí, sí. Bueno, hay una frase de Marco Aurelio que dice, cuando te salen las cosas bien, no sos tan bueno como crees. Cuando te salen las cosas mal, no sos tan malo como crees. Sos solo un hombre. Me parece buenísimo. Me parece buenísimo y es Uf. un gran recordatorio, creo, para estas cosas. Sí, porque Bautista, me ha gustado que ahora has hablado del ego y Marco Aurelio creo que ha ido ahí Dio en el ha dado en punto. la diana. Hombre, la autoestima y el ego van de la mano y a todos nos gusta que el ego nos lo alimente y que crezca. Uf, cuidado porque igual que crece, se Cae. desinfla con las críticas, por ejemplo. Se desinfla rapidísimamente. Entonces, tengámoslo en cuenta para cuando hacemos bien las cosas y cuando nos equivocamos. Y ahí quizás yo invitaría a que todos reflexionemos acerca de que no somos lo que hacemos, ni somos lo que pensamos. Somos ese conjunto de todo lo que nos va a pasar en nuestra vida, pero porque nos equivoquemos en diferentes ocasiones de nuestra vida o porque ganemos cosas y tengamos ese reconocimiento social, eso tampoco nos define, Mm, al igual que no nos define nuestra profesión. Pero ves que todo está relacionado. Las críticas nos afectan tanto porque a veces dependemos tanto de de la que nos validación. aprueben otros que cuando no obtenemos esa validación nos rompemos por dentro.
Mm. Y ahí viene un poco a jugar la autocompasión, creo, ¿no? También si uno sabe quién es, o aunque es algo abstracto, como dijimos, es más, está más protegido frente a estas críticas, como uno está más plantado en lo que, sabiendo quién es y tiene una mirada compasiva con uno mismo. Pero es algo que es difícil de hacer, la compasión con uno mismo. Es algo que cuesta trabajo, creo, sembrar una compasión Es complejo porque quizás también pensamos que la compasión es ser em, débil. débil, no estar exigiéndonos para mejorar como personas y para nada, ser compasivos es ser más amables y tener Mm, en cuenta todas las variables que influyen en las situaciones que vivimos en nuestra vida, que tendemos a ser muy críticos, tendemos a ponernos unas exigencias muy rígidas y a solamente pensar que las cosas tienen que salir A, B, C, D, porque como salgan de otra manera quiere decir que la vida me ha ido mal. Y mm. aquí podríamos sacar el tema de lo que tiene que pasar en diferentes momentos vitales, ¿no? Que te dicen que a los 30 tienes que tener esto, esto, esto y esto. Si no lo tienes, quiere decir que has fracasado como persona. Sí, sí, sí. Estamos entrando en, ¿y yo qué quiero? Es que yo igual no quiero eso, igual yo no quiero tener hipoteca, hijos y perro cuando cumplo 30. ¿Y qué pasa? Pero de nuevo estamos entrando en el, si yo no me conozco, estoy más expuesto a que las críticas o los elogios ajenos me influyan más. Entonces voy a depender de la marea de los demás. Y depender de los demás es bastante peligroso. Y pues te terminás perdiendo a vos mismo un poco también. S- Si vos vas con, bueno, hice esta acción y entonces me fui halagado, voy a repetir esta acción que con la cual quizás no te reconoces, pero la seguís repitiendo por todo el halago y esta validación externa que buscas constantemente, te terminás perdiendo cada vez más a vos mismo. Entonces terminás sacrificando tu valor propio, que es lo que querés, por lo que se supone que va a darlo, que es la validación externa. Y fíjate, claro, Bautista, tú te lo estás diciendo desde fuera de la burbuja. Esa persona quizás piensa que perderse sería lo contrario. Y ya está perdida la persona. ¿Qué Porque sería lo está contrario? siguiendo em, lo contrario a perderse. ¿Qué es lo contrario a perderse? No, Encontrarse, no, no lo tengo claro, ¿eh? ¿qué sería lo contrario a... Porque vos dijiste, esa persona cree que perderse sería lo contrario a ir con esa corriente. Claro, a tener una voz propia o Mm, quizás a ir a contracorriente. Pero fíjate que cuando me has dicho qué es lo contrario, yo pensaba en perderse y qué es lo contrario a perderse. Yo no tengo claro que lo contrario a perderse en este tema sea encontrarse, porque ¿quién se encuentra en un momento dado? La vida quizás es un estar en proceso de búsqueda constante. Si te has encontrado, creo que ya te has perdido. mm. Sí, también es un poco... Esto lo hablaba con mi psicólogo en una entrevista que le hice, que también es un encontrarse y perderse de nuevo, encontrarse y perderse de nuevo, y es así todo el tiempo. No hay un momento en el que decís, bueno, llegué, es esto. No existe eso. Para mí no existe. ¿No crees que lo buscamos por norma Sí, sí, general? lo rebuscamos, pero porque buscamos certidumbre, buscamos control, también por naturaleza, por cómo somos, por nuestro cerebro, pero identificar estas tendencias me parece que es un gran paso. Sí, porque conectándolo con la autoestima, que ya estamos hablando mucho de esto, la autoestima está muy conectada al confiar en mí, confiar en que pase lo que pase, voy a saber cómo resolver esto. Mm, Una persona que sabe que se va a perder es consciente de que le va a pasar, es consciente de que va a discutir con la gente que más quiere,
se va a equivocar millones de veces, va a lograr cosas, va a tener que sostener problemas, pero a pesar de eso, sigue avanzando. Eso es tener seguridad en sí mismo, eso es tener una autoestima fuerte. Y no hablo de alta, porque alta puede ser cuando Contextual. conseguimos algo que es muy importante, pues yo que sé, un puesto de trabajo que te importa mucho, o en tu caso, Bautista, que el podcast empieza a tener muchísimas visualizaciones, que puedas invitar a quien quieras y que sea un espacio donde tú te sientas reconocido, porque eso es importante, y luego que estés ayudando a la gente, porque eso es algo que nos importa a las personas. Pues ahí tu autoestima va a subir. Pero Hmm. luego se va a estabilizar porque te vas a acostumbrar. Nos acostumbramos de los logros más grandes que podemos tener en nuestra vida. Pero lo importante no es que sea alta o baja, sino que sea estable y fuerte. Fuerte porque la tormenta va a llegar en un momento dado y si tú tienes la seguridad de que aunque haya problemas, tú vayas a seguir avanzando, eso es lo que te va a decir yo confío en mí, yo tengo herramientas, yo voy a poder con esto. No sé cómo, porque muchas veces tenemos esta reacción. No sé cómo voy a resolver esto, pero sé que voy a salir de aquí. Es tener Eso fe es un poco autoestima. también. Sí, sí, sí. Porque creo que, bueno, hablamos un poco al principio de esto, que también es necesaria la evidencia. Porque si vos decís, yo confío en, o sea, podés confiar en esto, pero si nunca generaste evidencia de que podés atravesar los desafíos o la incertidumbre, es más complicado llegar hasta ese punto de confiar en vos mismo. Y ahí está, digamos, la prueba de que uno ha trabajado antes. Por eso, Siempre va a haber primeras veces. Y es en esas primeras veces, es lo que hablábamos al principio, está el que avanza y el que se queda. El que avanza quizás se equivoca, ¿eh? Y mm, luego dice, podría no haber avanzado. no era por ahí. Pero seguro que en ese paso ha aprendido algo, estoy segura. Pero Mm. ahí está esa fe ciega que tenemos muchas veces en uno mismo, porque es lo único que nos queda. Si no, ¿qué hacemos? Y también sería bueno romperlo en pequeños pasos para que sea más amigable de llevar algo a cabo. Como dijiste el ejercicio este que de qué puedo hacer hoy. Bueno, Mm. esa cosa chica, si la cumplís y cumplís tu palabra, básicamente se va armando una ola de momentum. No sé cómo sería la palabra en, en español. Pero es un poco eso también. Aristóteles decía, somos lo que hacemos repetidamente, con toda la razón del mundo. Es increíble, pero además es que el ser humano y el cerebro es muy agradecido. Al principio cuesta adquirir algo nuevo, pero en cuanto empezamos a repetirlo, yo soy fiel defensora de la repetición. Repítelo, porque al principio lo vas a hacer fatal, pero va a llegar un momento en el cual lo vas a hacer sin pensarlo, va a salir. Y eso es lo que va a empezar a definir quién soy. No tanto lo que estoy haciendo, sino el que yo soy capaz de hacerlo, de repetirlo y de haber pasado de este punto en mi vida a este otro. Eso es Mm. lo que somos, cada uno de nosotros. Somos nuestra historia. Yo soy más romántica en ese sentido y tiendo a pensar que nuestra identidad está relacionada con esa historia que vamos escribiendo a lo largo de nuestra vida. Es como un libro, tiene capítulos, quizás tiene varios tomos o quizás es un libro muy gordo, pero eso es nuestra identidad, ese es nuestro legado. Recontra, estoy de acuerdo. De hecho, esta semana entrevisté a un neurocientífico, hablábamos de la memoria, de cómo funciona la memoria, y él decía, no, no, nuestra memoria es un poco nuestra identidad. En algún punto somos lo que recordamos. Pero creo que ahí hay un desafío con respecto a los cambios, por ejemplo, porque si vos querés hacer un cambio a futuro y toda la evidencia que tenés es de un pasado que querés dejar atrás y tenés esa como anteojos de pasado puestos mirando hacia adelante, puede ser difícil imaginarse en un lugar mejor después.
si no tenés disponibilidad en el pasado de eso. Entonces, estaría bueno ver cómo aprendemos a dejar de identificarnos con este pasado y definirnos con él para mirar hacia adelante. Mm, Aquí es entender que el ser humano no funciona de esa manera. Mm, Entender que nuestro cerebro se suele enganchar a lo que nos ha pasado en nuestra vida y sobre todo a lo malo. Lo peorcito que nos ha podido ocurrir es lo que más vamos a recordar, porque lo que quiere el cerebro es que no se repita y que no estés en peligro. Entonces, entendiendo eso, que es normal que esto ocurra, nos quita un poquito de responsabilidad, porque decimos, vale, es que así es como funciona nuestro sistema. No es que yo sea raro, es que funciona así. Y mm, luego a partir de ahí entender que somos cambio, al igual que yo he cambiado a lo largo de estos años, de ahora en adelante voy a seguir cambiando. La diferencia es, ¿quiero decidir yo sobre mi cambio o quiero dejar que sea la vida la que vaya decidiendo? mm. Sí, eso es un buen marco ese. Y, pero estaría bueno saber si hay alguna manera de lidiar con esto y dejar de que tu pasado no te defina, básicamente. Mm, Yo ahí identifico que es mejorar la relación con nuestros pensamientos. Y Ok. hay un concepto que estudió mucho un científico y psicólogo que se llama Stephen Hayes. Él hablaba de la fusión y la defusión cognitiva. Y él estudió durante muchísimos años esto relacionado con la ansiedad. Y es que las personas con mayores niveles de ansiedad tendían a fusionarse y a identificarse mucho con todo lo que pensaban, todo lo ¿Qué que serían pensaban, todo estos lo que... conceptos? Claro, la ¿Podrás fusión, definirlos? sí, la fusión es que la persona tiende a pensar qué es lo que piensa. Yo soy todo lo que pienso, soy todo lo que recuerdo, ese soy yo, esa es mi identidad. Y la difusión es el trabajo que se realiza a través de diferentes técnicas y herramientas para defusionarme. Yo observo lo que pienso, observo mis recuerdos, mis experiencias, pero soy consciente de que yo no soy eso. Yo soy yo y esto es lo que yo he vivido. Esto se trabaja fenomenal, cuesta muchísimo en terapia. A mí es algo que me divierte mucho porque la persona se llena de una fortaleza increíble cuando entiende y es capaz de lograr esa separación. Yo siempre les pongo esta metáfora, es como estar en el cine. Tú estás en el cine viendo una película y puedes llegar a meterte dentro de la película, asustarte y demás, y querer a lo mejor hablar con el personaje, pero luego sales de la sala y eres consciente de que has estado viendo una película, pero tú ya te has ido de ahí. Tú no eres un personaje dentro de la película. Así Mm, que yo ahí te diría, con respecto a lo que me decías, que uno de los conceptos importantes y que puede ayudar a la gente a entenderlo es la difusión, el separarnos del contenido del pensamiento. Claro, pero aquí quizás estamos luchando con creencias que tenemos las muy personas por norma arraigadas. general. Mm. Sí, Esa es la brecha que trabaja un poco en mindfulness también, eso entre es. la identificación y el pensamiento. Me acuerdo la misma metáfora que me acabas de dar de una película, me la dio Mili, una profesora de meditación que entrevisté. Exactamente lo mismo me dijo y me parece espectacular. Es muy, muy entendible cuando lo pones en esos términos. Sí, la meditación, bueno, esto es otro gran tema. Meditación, yoga, todos estos, no voy a decir deportes porque el yoga no es un deporte, esto lo aprendí hace unos años. Mm, Esas personas que son más conscientes de cómo funciona su cuerpo, de cómo funciona su mente, son más capaces de separar, separar pensamientos, emociones. Es que podemos añadir emociones a la lista. Tú no eres lo que sientes, tú mm, estás sintiendo esa emoción. Y esa emoción tiene una funcionalidad. Me sirve para entender cómo me relaciono con el mundo, con las personas. Pero yo no soy la tristeza, yo no soy la alegría.
yo las siento, como si nos fuésemos subiendo a autobuses o a un metro o a un coche. Me subo y me bajo. No siempre Mm. estás subido al mismo coche. Pues lo mismo con los pensamientos. Si prestásemos atención a todo el contenido que aparece en nuestra cabeza al día, nos volveríamos Nos locos. volvemos locos, sí. Es una barbaridad. Y hay pensamientos muy raros. Sí, sí, sí. Recontra. Pero al final es lo que accionás, no lo que pensás. O sea, Sí, si vas en contra de la corriente, incluso si estás como pensando en cosas que te llevan en una dirección opuesta de lo que vos realmente querés intuitivamente, tiene mucho valor accionar a pesar de que pienses todas esas cosas negativas, que también se claro. van disipando un poco a medida que avanzás en eso. Porque te das cuenta que no tienen tanto peso. Mm. Es que de verdad, que no es tan importante lo que pensamos. Es otra cosa más, al igual que las emociones. Influyen, pero no son tan importantes. Es una pieza del puzzle completo. Y es un Si momento. entendemos esto, desde luego, lo que pasa es que si tú le das muchas vueltas a ese pensamiento o a esa emoción, ya no va a ser un momento. Pueden Mm, llegar a ser horas, días, semanas, meses, años. Es que se modifica nuestra neuroquímica, ¿eh? Que ahora estamos hablando de ya cosas serias. mm. Si empezamos a engancharnos en patrones dañinos a nivel emocional, nuestra neuroquímica cambia. Y ahí es cuando corremos el riesgo de que estemos empezando a tener problemas psicológicos graves. Sí, nos volvemos adictos a esos comportamientos. Sí, Un poco. sí, Bueno, sí. también es como que el cerebro repite lo que le sirve, pero si a vos te hace bien, no sé, echarle la culpa al resto de la gente o a tu contexto o al mundo y decir, bueno, estoy triste porque todo es una mierda y lo otro también, y te da un sentido de alivio momentáneo, lo vas a repetir, simplemente por cómo funciona nuestra cabeza. Que no sé por qué funciona así, veo un truco en el juego de la naturaleza en ese, Es, en es que ese, en esas ahí formas. el cerebro, yo cuando acepté esto en un momento dado, estaba empezando a estudiar la carrera de psicología. Mm, Y estaba estudiando, no me acuerdo qué asignatura era, no sé si era neurobiología, y en uno de los libros la idea central era que nuestro cerebro no está construido, hecho para que seamos felices, sino para que no soy. estemos vivos ahora mismo. Partiendo de esa premisa, vamos a darnos cuenta que nuestro cerebro no va a hacernos las cosas fáciles, porque a día de hoy ya no estamos expuestos a tantos. Bueno, o sí, ¿eh? Iba a decir que no tenemos tantas amenazas, no tenemos esas amenazas que teníamos al principio, ¿no? En la época prehistórica. Mm, Las amenazas son diferentes ahora, pero seguimos funcionando igual. sí, sí, sí. Sí, es un concepto muy conocido, está en la psicología evolutiva, el desfasamiento entre nuestra biología y el contexto que cambió tan rápido. ¿Sabes que me gustaría adentrar un poco, Andrea, en la gratitud? Muchos hablan de Mm. cómo aumentar el bienestar, básicamente, a través de la gratitud. Pero, ¿vos cómo crees cuál es el mecanismo mediante el cual la gratitud nos hace sentirnos mejor y cómo podemos practicarla? Mm. Fíjate que la gratitud es algo increíble. Yo ahora estoy, desde hace unos meses, año, leyendo muchas cosas sobre el yoga. Y al igual que el yoga o en cualquier disciplina, es que incluso nos podríamos ir a la religión. En todas las religiones, me da igual que estamos hablando de la católica, cristiana, musulmana, budista, hindú, en todas practican la gratitud. Y dices, wow, ¿cómo puede ser que teniendo culturas totalmente diferentes tengamos este punto en común? ¿Qué es lo que nos ayuda tanto? Y a mí me da la sensación de que la esencia que hay detrás de la gratitud es darnos cuenta y prestar atención a las cosas más sencillas que tenemos en nuestra vida.
y cosas que ya están presentes. Y normalmente siempre nos vamos a las mismas. La salud, a sale el sol, nos vamos al tiempo. Pues es que ha salido el sol, o es que tengo comida encima de mi mesa y Mm. o puedo levantarme yo sola. Tengo Puedo mis usar mis dos piernas. piernas, Mm. sí. Y eso está en todas las religiones. Y en el yoga, en esta disciplina, en esta filosofía de vida, también está. Los estoicos también hablaban de la gratitud. Por lo tanto, es algo que parece novedoso, parece que lo hemos perdido también, porque estamos siempre pensando en lo que tiene el otro, en lo que me gustaría tener, pensamos que eso es el éxito. No, realmente el éxito no es una fachada hacia afuera, no es ese escaparate, es lo que pasa dentro, es la trastienda. Me gusta poner Sí. mucho este ejemplo de escaparate y trastienda. El escaparate puede parecer muy bonito, la trastienda puede ser un desastre. Y la trastienda es quizás ser más consciente de qué cosas tengo Mm. y si agradezco lo que tengo o lo que he conseguido. Porque lo que está claro es que lo que para uno ha sido muy importante en un momento dado vuelve a ser una normalidad. Por ejemplo, una persona que consigue un puesto de trabajo que no pensaba conseguir nunca. Ya lleva 3 años. Ya es su normalidad. Ya no lo agradece. Pero antes de conseguirlo era su deseo, Era todo. era su objetivo. Pero Mm. dejamos de agradecerlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos hemos vuelto tan desagradecidos? Yo me lo pregunto siempre. ¿Qué ha pasado para que seamos tan desagradecidos y no seamos capaces de saborear las cosas que tenemos en nuestro día a día? Y creo que eso es algo que nos hace muy infelices. Sí, 100%. O sea, normalizar. Es que en realidad es un poco la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos, la adaptación hedónica que nos ayuda a sobrevivir en diferentes climas, contextos. Por eso hemos llegado hasta este punto también y cambiado tan rápido lo que nos rodea, básicamente, y pudimos adaptarnos a eso, que es una característica inherente de la naturaleza, pero en estas partes de normalizar todo lo que se tiene y quizás alguien que está lleno de cosas y no lo puede frenar a reconocer eso y agradecer por eso, pierde en algún punto toda esa abundancia que lo rodea, pero creo que es otra vez como mirar lo que falta y buscar cosas, es un poco cómo funcionamos nosotros. Fíjate, Bautista, ¿crees que es como funcionamos o cómo nos han enseñado a funcionar? Porque esto quizás interesa, ¿eh? A Mm. nuestro sistema político, económico, le interesa que nosotros estemos todo el rato como esa liebre buscando el próximo objetivo. Yo creo que es un poco de las dos. Siempre hay, obviamente, la cultura afecta un montón en la forma de comportarnos y de hecho hay, bueno, las culturas que practican más orientales que practican esto, o las personas más religiosas, bueno, como dijiste, es algo central en muchas religiones, tienen otro tipo de felicidad y de bienestar, pero al mismo tiempo creo que los humanos tenemos este mecanismo de adaptación que hace que normalicemos las cosas que nos rodean y que en esta área particular nos juega en contra, pero para la supervivencia es algo bueno, creo que es como el combo de lo que dijimos del cerebro y la supervivencia. Es complejo, es una interacción entre diferentes variables para mí. Es bastante complejo porque hemos llegado a olvidarnos de que Mm. tenemos determinadas cosas, porque si has nacido con eso, ya incluso ni te haces la pregunta de que otras personas puedan no tenerlo. Y creo que eso, conocer otras culturas, viajar, salir de nuestro barrio, nos permite entender que quizás eres muy afortunado en muchas cosas Mm. y no nos damos cuenta hasta que nos pasa algo malo o perdemos algo. Ahí es cuando entramos en pánico porque nos damos cuenta de que es algo que
dábamos por sentado y lo has perdido, te lo han quitado. Bah, nacemos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Eso creo que es una premisa que tenemos que tener bastante clara. ¿Qué tal si aprendemos a ser más agradecidos durante nuestra vida? Mm, Porque a las culturas orientales les va bastante bien, ¿eh? Con este tipo de pensamiento. 100%, sí, estoy totalmente de acuerdo y va de vuelta a lo que decías, que las personas que atravesaron grandes adversidades salen y salen adelante, porque hay algunos que lamentablemente no logran atravesarlas, pero los que sí logran hacerlo salen con otra cabeza, totalmente renovados y ven las cosas de la vida de otra manera, desde otra Es que perspectiva. personas, fíjate, personas desafortunadamente que no han tenido esos recursos, no han podido seguir adelante, y personas que han nacido con todo, están en esa búsqueda constante de tener más, que llegan a puntos de desesperanza, de sentir que la vida no Que, tiene sentido, que nada que lo llena. que hago, eso es. Y hay un documental que a mí me impactó muchísimo de Avicii en Netflix. Me pareció increíble ver como una persona que había llegado a un reconocimiento social increíble, muy rápido, esa fue la causa de su muerte. Mm, Él se quitó la vida porque sentía que su vida no tenía ningún tipo de sentido. Y él, materialmente hablando, lo tenía tenía todo. todo y podía tener más. Mm, Pero era la persona más triste de su entorno y no podía soportarlo. Y eso está muy relacionado con esas expectativas que tenemos del éxito, del reconocimiento, del ego. Él se dio cuenta de que ya no quería ese reconocimiento social, pero no sabía cómo salir de ahí. mm. Esto es muy problemático y hablamos de Avicii, que era un artista muy conocido, pero esto le puede pasar a una persona que sea de la calle, una persona Obvio. normal como nosotros. Muchos famosos les pasa esto igual, ¿viste? Y todos, como que la gente que llega hasta ese nivel de reconocimiento y fama y poder, dice la plata, bueno, Jim Carrey dice, me encantaría que todos sean ricos y famosos para que lleguen hasta ese punto y se den cuenta que eso no les va a dar felicidad. Y alguien que está en una situación, no sé, que llega justo con las cuentas a fin de mes, dice, nada, yo disfrutaría de eso, a mí no me pasaría eso. Es como que siento que es muy Mm. común caer en esa trampa de yo si tuviese todo eso, sí, sí lo disfrutaría y sí no sé qué. Pero en realidad el testimonio de quien lo está viviendo es el que más vale, porque él sabe mucho más que vos de estar viviendo eso y está bueno tener en cuenta los testimonios de las personas que vivieron esas cosas. Por eso está bueno leer filósofos, psicólogos, charlar con gente. Bueno, es en parte por lo que arranqué esto, para no pegármela contra la pared tanto. Es que aprendemos mucho escuchando a los demás. Yo soy la que más aprende en mi trabajo. Se creen que son mis pacientes, pero no, no, en realidad soy yo la que está aprendiendo. Porque cuando escuchas a otros, eso te pasará, te abre nuevos mundos, nuevas realidades. Y eso es lo que te permite no solamente ver un trocito del cuadro, sino Mm, que pegas 10 pasos para atrás y ves el cuadro completo. Que eso es lo que muchas veces nos falta. Y hablando de la gratitud, aprender a agradecer lo más simple y decir, "Ah, que la persona que nos esté escuchando ahora diga, ¿qué tres cosas puedo agradecer del día de hoy? Tres, sencillas, no te tiene que haber pasado nada increíble. Quizás es tomarte el café por la mañana, quizás es haberte dado una ducha caliente, mm. un paseo o haber saludado a tu vecina. Ya está. Eso es trabajar la gratitud y no estar buscando, no, es que me ha aplaudido mi jefe porque he presentado este proyecto. Mira, pues es que igual eso no ocurre todos los días. ¿Qué quiere decir? ¿Que tienes que estar triste cuando no pasa eso? Andrea, me encantó tenerte acá de invitada. Fue una de las charlas que más disfruté, honestamente. Así que te agradezco un montón por haber venido. Gracias a ti por haberme invitado. Hemos empezado. Yo digo, madre mía, ¿cómo le debo estar poniendo en la cabeza a Bautista? Hemos empezado autoestima y hemos acabado hablando del ser, de la gratitud, del Sí, yoga. pero
está buenísimo que se disipen esas cosas en las conversaciones, porque creo que igual son todas útiles e interesantes para el que los escucha y para nosotros también. ¿Dónde puede la Espero gente que a la ver gente la ayude. más más de tu contenido, tus libros? ¿Dónde pueden ver más de lo tuyo? Vale, estoy en muchos lugares. Me pueden Mm, encontrar, lo más fácil es que me busquen en Instagram, que es, lo supongo que lo pondrás, ¿no? Arroba Andrea yo lo Martínez, pongo. psicóloga. Luego estoy empezando un proyecto nuevo que es Mm, en la plataforma Substack. Es una plataforma que es para personas que les gusta escribir. Y sí, estoy está empezando buenísimo. a estar muy presente ahí y la verdad es que me gusta la energía que hay por ahí. Y luego, con respecto a libros y demás, mi libro está en Amazon, que es este, Déjate en paz. Este solamente se puede conseguir en Amazon y está en proceso el libro 2. No puedo hablar mucho de él porque no me dejan, pero es con Buenísimo. editorial. Entonces, ese libro yo espero que esté en Argentina también y esté en librerías en un momento dado. Y en YouTube también me pueden encontrar con el mismo nombre que Instagram. Así que ahí lo que necesiten, por favor que me escriban. Buenísimo, Andrea. Infinitas gracias por haber venido. Lo disfruté mucho. Gracias.